En nombre del equipo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, les damos un saludo muy especial a las y los representantes de las entidades territoriales, organizaciones sociales, funcionarias y funcionarios públicos y demás actores del sistema que hoy nos acompañan. Para abrir este espacio, invitamos al director del Sistema de Bienestar Familiar, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida e introducirá el enfoque que guía este conversatorio. Un saludo especial para todas las personas que participan de este espacio, que se han conectado ya desde hace algunos minutos, a nuestras invitadas, invitados especiales que van a tener la oportunidad de compartir con nosotros el desarrollo de este tema que hemos denominado territorialización de políticas públicas de niñez y familia. Un saludo especial también para todos los equipos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el equipo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Queremos hoy compartir un tema muy importante que se ha venido construyendo en el marco de las orientaciones y lineamientos que hemos tenido desde nuestra directora general del instituto en torno al liderazgo que nos convoca y que debemos tener en el sistema con relación a las políticas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. Son tres políticas muy importantes en el país que tienen una historia ya de varios años de desarrollo y que hemos buscado en el marco de este Plan Nacional de Desarrollo que tengan un avance muy importante de cara también a los desafíos, a los retos y a las realidades que se van dando en cada uno de los territorios. Para el sistema, todos los agentes, tanto entidades del gobierno nacional como cada uno de los agentes territoriales que están y que hacen parte del sistema en cada uno de los municipios y departamentos del país. Este tema se convierte y es la propuesta y por eso este evento, que podamos enfocarnos en lo que hemos llamado una territorialización de las políticas públicas. Una territorialización que pasa por entender el momento que viven las políticas públicas en nuestro país, puntualmente estas políticas asociadas a la niñez. Son políticas que queremos que cobren vida, son políticas que pasan más allá de los formalismos, de esas políticas que algunos denominaban políticas que se quedan en los decretos, o políticas que se quedan en los planes de acción, o políticas que tienen muy buenos diagnósticos, pero se ven muy desafiadas para responder y para ser evaluadas en torno a sus acciones, en torno a sus resultados y en torno a sus impactos. Nosotros, con esta apuesta de territorialización, queremos invitar a cada una de las alcaldías, a cada una de las gobernaciones, a cada uno de nuestros aliados también de la sociedad civil y de la cooperación, a que juntemos esfuerzos nuevamente para que estas políticas cobren vida y cobren vida a partir de la experiencia cotidiana que vivimos en los territorios. Hay territorios en los que la política ya nos está diciendo necesitamos unas respuestas más contundentes, más efectivas. Necesitamos unas respuestas en las que podamos atender las problemáticas estructurales, pero también las problemáticas que van surgiendo de frente de la niñez. Y por eso es que hoy vamos a hablar de un proceso muy importante que nos aboca a una gestión integrada de políticas, donde se suman todo el conjunto de políticas, pero también sumamos los esfuerzos de los municipios, los esfuerzos de las gobernaciones y los esfuerzos de la nación, sumados ya a los esfuerzos permanentes y continuos que se adelantan desde la sociedad civil y la cooperación internacional. Es decir, es una gran juntanza por atender realmente lo que pasa en los territorios. Y esto es un proceso de armonización de políticas, pero también un proceso de revisar cada una de esas líneas de acción y cómo se van articulando y coordinando para generar cada vez mayor capacidad y poder responder a las realidades y a los retos que presentan cada una de las realidades que se viven en los territorios. Un segundo proceso que hoy nos convoca y que vamos a estar revisando y que queremos compartir también con ustedes sobre lo que hemos venido organizando
tiene que ver con la movilización de las rutas de atención. Porque si queremos que estas políticas cobren vida, sigan existiendo y sean ese elemento fundamental para responder a las grandes problemáticas que se viven en los territorios con relación a la niñez, necesitamos anclar que las respuestas vayan de la mano con la universalización de las atenciones, con la priorización de las atenciones, con la integralidad de esas atenciones. Esto implica que podamos revisar cada una de las rutas, revisar en qué porcentaje o en qué medida o con qué calidades se están atendiendo a los niños en territorio. Se atienden en primera infancia, se atienden en infancia, se atienden en adolescencia, hasta qué punto se están atendiendo y con qué calidades. ¿Y qué nos haría falta? ¿Qué nos haría falta completar? Y llegar a acuerdos nuevamente en territorio para poder hacer que estas rutas, a través de un ejercicio de coordinación, de articulación, que lo resumimos como y lo entendemos como una movilización en torno a estas rutas, poder responder a esos retos que se van identificando con relación a las atenciones. Son estos dos procesos que hoy nos convocan y a los cuales vamos a estar conversando y queremos pues extenderles una invitación, pero también un compromiso a sumar las voluntades, a sumar las capacidades que ya tenemos y a sumar todos los proyectos que con relación a las políticas públicas de niñez tenemos proyectadas realizar en este 2025. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Territorialización de las Políticas Públicas de Niñez y Familias, un espacio que hemos organizado desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con todos nuestros aliados y que esperamos que sea de todo el agrado de ustedes y una motivación muy importante para seguir trabajando juntos por la niñez. Gracias, director, por sus palabras y por recordarnos la importancia de fortalecer la gestión territorial para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y también de sus familias. Con esta introducción, director, entonces vamos a dar inicio a este conversatorio en el que hoy vamos a además contar con unas voces expertas que nos van a brindar elementos técnicos para que ustedes en el territorio pues tengan todas esas herramientas que son muy efectivas y sobre todo sus conceptos muy prácticos para avanzar en la territorialización efectiva de las políticas públicas. Así que a continuación voy a presentarles a nuestras invitadas. Hoy tenemos una mesa, director, llena de mujeres expertas, de mujeres que quieren trabajar por la niñez. La primera de ellas es Carolina Cuevas Melo, que ha liderado el diseño y puesta en marcha de estrategias nacionales como Territorios Amigos de la Niñez, el programa de gestión inclusiva y la estrategia de empresa y derechos de la niñez. Carolina es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho Comparado a la Universidad de París II, también de una maestría en Gerencia del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Ha sido asesora de Vicepresidencia de la República, del Departamento Nacional de Planeación y gerente de Inversión Social de la Fundación Saldarriaga Concha. Carolina, bienvenida a este espacio. Muchísimas muchas gracias, Julián, y a todos los colegas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del ICBF, por esta invitación. Y bueno, muy comprometida con seguir acompañando estos espacios de reflexión. Creo que el llamado de los territorios no puede ser más urgente hoy en día. Gracias. A ti, Carolina, por acompañarnos en ese espacio. También nos acompaña Andrea Granja Zambrano, que es directora actual de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la República, pero además es abogada con especialización en Derecho Administrativo y Gestión Pública, es magíster en Derecho Público y Dirección de la Gestión Pública, actualmente cursa un doctorado en Derecho. Ha ocupado hartos cargos de alto nivel en entidades públicas como la Contraloría General de la República, la Federación Nacional de Departamentos y la Presidencia de la República. Su experiencia se enfoca en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y proyectos estratégicos en temas sociales. Ha participado en estudios y publicaciones sobre primera infancia, pobreza, desigualdad y otros temas de inclusión social, siendo coautora de artículos en la revista de Economía Colombiana. Andrea, bienvenida a este espacio. Muy buenos días para todos ustedes. Un saludo muy especial a la doctora Astrid, al doctor Julián. Un saludo muy especial de parte del señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y de nuestra delegada de Inclusión Social, la doctora Paola Aguirre Moreno, quien extiende un saludo muy cordial al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que propicia estos espacios tan importantes de retroalimentación, a las organizaciones de la sociedad civil,
y a todos los participantes invitados especiales a este foro tan importante en el que vamos a debatir la articulación que existe entre el nivel nacional y las entidades territoriales y los grandes desafíos que existen en relación con estos retos y estos temas especiales. Muchísimas gracias. A ti, Andrea, bienvenida. Y también nos acompaña Ángela Constanza Jerez. Ángela, además, es comunicadora social y periodista, especialista en organizaciones de responsabilidad social y desarrollo. Tiene un magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Desde el 2017 es la coordinadora nacional de Niñez Ya, la coalición de más de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que aboga por la inclusión de los derechos de la niñez en programas de gobierno y en planes de desarrollo de los mandatarios. Escribe para diferentes medios de comunicación, tiene libros en coautoría sobre el desarrollo de la niñez y elabora investigaciones sobre los riesgos que sufre esta población. Es socia fundadora de Jerez y Sandoval, Medios y Responsabilidad. Ángela, bienvenida a este espacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí con todas estas personas maravillosas con las que hemos hecho trabajos en distintos momentos. Y pues nada, feliz de compartir nuestro conocimiento. No soy experta, creo que todos los días estamos aprendiendo, entonces esa experta me queda como grande, pero lo que sí es que hemos aprendido muchas cosas maravillosas sobre lo que tenemos que hacer porque nos falta a todos. Y como decía ahorita Julián, necesitamos sumar voluntades, recursos, esfuerzos y ganas para poder sacar adelante pues a nuestros niños y niñas. Gracias. A ti, Ángela, bienvenida. Y también de la casa nos acompaña Natalia Quiñones Andrade. A Natalia es subdirectora de Articulación Nacional, es psicóloga con experiencia en diseño, gestión y articulación de políticas públicas dirigidas a la primera infancia, infancia y adolescencia. Cuenta con una especialización en psicología clínica de la niñez y adolescencia, una maestría en psicoterapia breve estratégica del Centro de Terapia Estratégica di Arezzo, de Italia. Espero haber hablado bien el italiano, aquí improvisando un poco. Y también pues es candidata actualmente a la maestría ejecutiva de la gestión pública en London School of Economics y ha sido asesora de la Presidencia de la República. Natalia, tú que hablas mejor italiano, ¿cómo se dice realmente el título que tienes? Hola Lorena, Julián, Carolina, Ángela y Andrea, un gusto estar acá con ustedes y con quienes nos acompañan hoy conectados en este espacio desde los territorios. Lo mencionaste perfecto, Lorena, el italiano lo manejas perfecto también, incluso improvisándolo, así tal cual. Bueno, Natalia, bienvenidas. Pues tenemos unas clases ahí privadas de italiano. También nos acompaña desde la casa Rodrigo Elías Daza, que es subdirector de Articulación Territorial. Rodrigo es abogado, especialista en Derecho Público en la Universidad del Norte y magíster en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Tiene más de 14 años de experiencia laboral, trabajó como subgerente de Grupo San Mateo, también laboró en las gobernaciones de La Guajira, Cesar y Atlántico, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Fundación para la Educación y Desarrollo Social, FEDES, y la Alcaldía Municipal de San Juan de Cesar. Rodrigo, bienvenido de nuevo a este webinar. Gracias, Lorena. Bienvenido a todos nuestros referentes y a las entidades territoriales que nos acompañan en este foro tan importante de política pública. Y aunque el director Julián ya habló con ustedes, a mí me hace falta la presentación de él y contarles el que ha hecho, además en su vida, aparte de ser del director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pues es psicólogo con maestría en investigación social interdisciplinaria, inició estudios de doctorado en teoría crítica, ha sido subsecretario y secretario encargado distrital de integración social, consultor en varias organizaciones de la sociedad civil en áreas de investigación educativa y desarrollo pedagógico. Además, ha liderado proyectos en la Secretaría de Educación Digital y con el sector salud. Julián, de nuevo, bienvenido a este espacio. Gracias, Lorena. Un panel muy amplio de expertos y de expertas y qué alegría poder compartir nuevamente con todos y todas acá. Así es, director. Entonces, agradecemos profundamente a cada una y cada uno de sus invitados por aceptar esta invitación. Estamos seguros que sus aportes van a enriquecer este espacio de aprendizaje y diálogo. Les recordamos que durante el desarrollo del evento del webinar pueden compartir sus preguntas o comentarios a través del chat que tienen disponible, porque al final tendremos un espacio para responder algunas preguntas en vivo. Así también les recordamos que en el chat pueden encontrar el enlace o formulario de asistencia. Por favor, no se vayan sin que nos dejen sus datos.
lo pueden pues diligenciar y de esta forma también les hacemos llegar las memorias y los materiales del encuentro. Bueno, entonces vamos a dar inicio sin más preámbulos, desde luego después de presentarles a nuestras invitadas de lujo y nuestros invitados de lujo. Queremos recordarles que este tema que nos convoca hoy gira en torno a la territorialización de las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su rol de coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se ha asumido el compromiso de acompañar técnica y estratégicamente a las entidades territoriales para que la gestión de las políticas públicas logre resultados concretos en la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Este conversatorio tiene como objetivo acercar a las entidades territoriales a los procesos de gestión pública, compartiendo estrategias, experiencias y reflexiones que permiten fortalecer las capacidades locales. También contarles que si bien reconocemos los avances importantes que ya se han logrado en muchos territorios, también es necesario impulsar nuevas dinámicas que permitan abordar con mayor eficacia las realidades que viven las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso hoy queremos propiciar este espacio de diálogo abierto, donde las voces de expertas expertas y expertos nos ayudan a identificar unos caminos posibles, oportunidades de articulación y enfoques resolutivos desde lo local. Así que empezamos con este primer bloque que lo hemos denominado ¿qué es y para qué territorializar las políticas públicas de niñez y fortalecimiento familiar? Así que vamos con nuestros invitados, con nuestros panelistas ya preparados y conectados, preparadas y conectadas también. Nos gustaría abrir esta conversación con una pregunta clave que nos ayudará a enmarcar todo el diálogo de hoy. Y la pregunta es, ¿qué es territorializar las políticas y por qué estamos hablando de esto? Para comenzar, invitamos al director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, quien desde su visión estratégica y el rol de liderazgo en la coordinación del sistema, puede ayudarnos a comprender el sentido profundo de esta apuesta y los desafíos que representa en la acción pública. Director, tiene usted la palabra. Lorena, gracias. Bueno, me parece una pregunta muy interesante y es creo que la pregunta central de lo que nos hemos estado haciendo en el sistema, que hemos venido compartiendo en varios eventos también, y tiene que ver con qué estamos entendiendo en este momento del curso de las políticas en el país por territorializar, ¿no? Una primera distinción de realizar acá es a veces, y esto acuña una frase, es algunos pensamos que pasar del escritorio al territorio ya es territorializar, ¿no? Entonces, cuando decíamos vayámonos a los territorios, dejemos un poco el escritorio, se buscaba en algún momento entender qué es lo que pasa en cada una de los municipios y departamentos del país. Y con eso entendíamos que ya era territorializar. En otro momento también entendíamos que territorializar tenía que ver con que cada gobernación y cada alcaldía estableciera sus propias políticas en este caso. Y a través de cada gobernación y cada alcaldía estableciera sus políticas, ya entendíamos que ahí había una territorialización, ¿no? Y en un tercer aspecto de lo que hemos venido recogiendo, y parte del análisis que también hemos estado haciendo tiene que ver con la presencia que empiezan a hacer las entidades, y este ha sido un esfuerzo que hemos hecho de últimos años en bienestar familiar y con todos los agentes también del sistema del gobierno nacional, de la cooperación y de la sociedad civil, y es apostarle a tener presencia también. Y cuando decimos presencia es llegar a todos los rincones del país, a todos los territorios del país donde sabemos que viven niños, niñas y adolescentes. Esa es otra forma que también encontramos con relación a la territorialización. A la primera que hacía referencia, por supuesto, ha sido una bandera desde gobiernos anteriores de tratar de leer los territorios, de entenderlo, pero quisimos esta vez ir más allá, sumarle a la presencia territorial que mencionaba como una de las terceras formas de la tercera forma de entender la territorialización, y es sumarle al esfuerzo de hacer presencia territorial, entender que ahí hay vida de niños y niñas, conectarlo con una apuesta por entender cómo viven, de qué manera viven, qué necesidades tienen, qué problemáticas tienen,
y qué debemos atender en un marco de corresponsabilidad. Y aquí la corresponsabilidad sí que se ha vuelto, y sobre todo en los últimos días, muy importante para la reflexión en el país, porque volvemos a la pregunta fundamental que nos hacía, empezando este gobierno, nuestra directora general, y es: ¿de quién son los niños? ¿Quién tiene responsabilidad frente a los niños? En algunos territorios del país todavía escuchamos que los niños le pertenecen o pareciera ser solo responsabilidad del bienestar familiar. En otros territorios del país todavía hay un diálogo en donde las familias dicen no es tanta nuestra responsabilidad, y responsabilizan a los entes territoriales, sobre todo a las autoridades locales, de lo que le pasa a los niños y a las niñas. Y tenemos otros territorios del país donde se vive, se entiende y se construye un sentido a través de la corresponsabilidad, del cuidado, de la protección y del desarrollo que deben tener los niños y las niñas y los adolescentes. Y en esa corresponsabilidad entonces encontramos familias con muy buenas capacidades y empoderadas, pendientes, atentas de lo que le sucede a la niñez, comunidades, autoridades locales y Estado presente a través de todo el gobierno nacional y de todas las entidades públicas, junto a la sociedad civil pendiente de los niños. Y esta fue la pista que encontramos, en la que dijimos: esto para nosotros es territorializar las políticas. Cuando se da el encuentro de la corresponsabilidad y cuando se da una presencia en territorio, reconociendo las necesidades que se tienen y estableciendo unos acuerdos de trabajo que permiten responder a esas necesidades, a esas problemáticas de todo tipo, tanto estructurales como inmediatas, que viven la niñez en el país. Y sobre esto es que empezamos a construir una idea de lo que en la presentación inicial y bienvenida a este evento les mencionaba, como construir una dimensión nueva para el país, que seguramente está en la literatura, pero que nos hace falta darle más experiencia y materializarla mucho más, y es darle vida a las políticas, porque en el país encontramos muchas políticas relacionadas con la niñez a través de decretos, de resoluciones, también a través de planes de acción, pero muchas veces estos planes de acción se quedaban en instancias o se quedan en el diálogo de un círculo cerrado de personas que no logra trascender ni logra ser corresponsables a todas las entidades, personas y organizaciones que debemos atender a la niñez. Por eso es que estamos entendiendo esta territorialización como una apuesta grande de país, en la que nos juntamos todas las personas, entidades, instituciones que somos corresponsables con el derecho y garantía de derecho y realización de derechos de niños y niñas. Nos juntamos, hacemos presencia en territorio y empezamos a establecer acuerdos, tomando como fuerza que esos acuerdos representen líneas de trabajo que son medibles, que son formulables en el tiempo, que tienen además recursos y que permiten además irse haciendo seguimiento y evaluaciones, ir identificando si realmente están respondiendo a los problemas y a las necesidades que se viven en la niñez en el territorio. A esto es lo que nosotros llamamos darle vida a las políticas, y a este ejercicio es el que llamamos territorializarlas, y es en la apuesta que estamos hoy compartiendo con todos y todas. Qué frase tan maravillosa, director: darle vida a las políticas. Ese es el gran reto, y justo con lo que usted está diciendo, quisiera entonces preguntarle a Carolina, ¿qué hemos aprendido de esa implementación de las políticas de niñez y familia en los territorios? ¿Qué prácticas, logros, desafíos identificamos a partir de esas experiencias? Natalia, tienes la palabra. Perdón, Carolina Cuevas. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, todo el ejercicio de territorialización creo que es un fundamento y es algo sustancial para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Digamos, Colombia viene aprendiendo y fortaleciendo su capacidad de respuesta en los territorios, a pesar de que tenemos un Estado tan centralizado. Justamente ha sido un reto ir fortaleciendo esas capacidades en los distintos territorios, tanto en las alcaldías como en las gobernaciones, para ver cómo efectivamente se materializa, se operacionaliza
los distintos marcos de regulación que tenemos para la protección de los niños y las niñas. Tenemos no solamente una ley de infancia y adolescencia, sino también una ley de primera infancia, también unas apuestas de regulación reconociendo a la familia como sujeto de derecho, también para la protección de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, Colombia tiene un marco de regulación robusto que tiene el reto de operacionalizarse a una escala local, a una escala territorial, con mucha diversidad de contextos, con mucha diversidad de capacidades institucionales. No es lo mismo la capacidad de un municipio categoría 5 o 6 para poder dar respuesta a lo que es la protección integral de los derechos, a lo que son las ciudades grandes o las ciudades intermedias que tienen, digamos, más posibilidades de tener una oferta, de organizar un portafolio. Entonces, ahí creo que de las lecciones aprendidas que nos han dejado estrategias nacionales como Hechos y Derechos, en la que justamente se logró esa corresponsabilidad de los distintos actores de nivel nacional. Estaba, por supuesto, el liderazgo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pero también estaba el liderazgo de la Procuraduría General de la Nación, que fue fundamental para también dar un mensaje de control preventivo a las autoridades locales de cómo debían garantizar esa protección integral a los derechos de los niños y los adolescentes, y cómo esto también tenía implicaciones en esta gestión pública también a nivel disciplinario. Eso le daba también un nivel de exigibilidad a las organizaciones sociales, y vemos justamente que la Alianza por la Niñez, que Niñez Ya, son expresiones muy fuertes en Colombia de cómo se hace viva y se materializa esa corresponsabilidad, donde todas las organizaciones de sociedad civil también se organizan, se empoderan, hacen una mirada crítica a las políticas de la niñez y a cómo se están implementando, cómo se están asignando los recursos. Y bueno, eso hace parte también de ese proceso que hemos tenido para fortalecer esa materialización de los derechos de los niños, porque es en lo local donde sucede justamente esas apuestas que tiene la política pública para la primera infancia, infancia y adolescencia. Digamos, aquí hay un mandato, y yo creo que Colombia tiene un desarrollo conceptual muy rico de esas políticas públicas para la infancia y la adolescencia, cuando se habla y cuando plantea que no nos sigamos pensando en ofertas sectoriales, sino que miremos justamente el niño, las niñas, los adolescentes como sujetos de articulación de todas las ofertas institucionales. Y creo que lograr esa comprensión de mirar la integralidad del desarrollo de los niños y las niñas desde su primera infancia ha sido un avance sustancial. También es algo retador para la operacionalización y la territorialización de las políticas públicas, porque nos supone justamente ya no dejar de pensarnos en un municipio que ofrece educación, que ofrece salud, que ofrece recreación, que ofrece cultura, sino cómo logramos que estos niños y estas niñas que están en ese territorio logran el máximo desarrollo de sus capacidades, de sus potencialidades, y cómo lo hacemos entendiendo la diversidad de esos niños y niñas que están en el territorio. Entonces, ese planteamiento de las rutas integrales de atención, de pensarnos en el desarrollo integral, pues claramente exige un reto de coordinación intersectorial. Y creo que esa es la esencia justamente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cómo logramos que esa coordinación intersectorial, que esa mirada del niño como centro de la política, cómo logramos que también las familias entren en esa mirada mucho más integral. Pues ese es justamente el rol de todos los que hacemos parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para lograr esa mirada de integralidad y esa articulación de ofertas institucionales. Y creo que cuando también tuvimos la posibilidad, bueno, el país fue aprendiendo con Hechos y Derechos de cómo planificaba muy bien, de cómo rendía cuentas también a la ciudadanía, pero también ahí se hizo presente una necesidad sentida de, bueno, cómo acompañamos esas capacidades territoriales o esa territorialización de estas políticas y de esta regulación, cómo la logramos acompañar a nivel local en temas más de implementación, ¿sí? Y ahí fue donde justamente se co-creó la estrategia de territorios amigos de la niñez. Fue una co-creación donde se recogieron las voces
de cientos de secretarías, de cientos de funcionarios, de los niños y las niñas también hicieron parte activa de esta co-creación y también más de 15 entidades nacionales hicieron parte de esta estrategia. Liderada por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y por UNICEF. Y en este acompañamiento que se hizo a estos equipos territoriales, pues nos dimos cuenta que, bueno, que claramente incidir en los procesos de gestión pública integral, en planeación, en programación, en rendición pública de cuentas es fundamental, pero algo que era sustancial era integrarse en los temas de implementación y esto suponía tener mucho más cercano la capacidad de gestionar proyectos de inversión, saber cómo se gestionan los proyectos de inversión y eso es algo que cada vez se hace más sentido y más ahora que se aproxima una ley de competencias territoriales que va a descentralizar más recursos a los territorios, pues ahí necesitamos que también una estrategia fundamental de la territorialización de las políticas sea tener más y mejores bancos de proyectos que viabilicen justamente la implementación de esas atenciones, de esas rutas integrales para la atención integral. Aquí necesitamos que todos los territorios sepan cómo gestionar esas atenciones y cómo usar esos instrumentos de financiamiento público, cómo nos acercamos a estos instrumentos de obras por impuestos, de proyectos para regalías, proyectos de inversión nacional o también, digamos, presupuestos sectoriales de los distintos ministerios. Y para eso, pues, hay una necesidad muy sentida de fortalecer esas capacidades de gestión financiera y presupuestal en las entidades territoriales. Creemos que cuando en un territorio se logra tener un banco de proyectos integral con justamente que haga eco a la mirada de desarrollo integral, de realizaciones, de esas múltiples atenciones y esas distintas realizaciones, entornos, atenciones, pueden verse reflejadas en estos instrumentos de financiamiento, en estos bancos de proyectos que claro, todavía son muy burocráticos, hay una cantidad de temas de presupuestación que necesitamos sintetizar y facilitar en esa apropiación de los equipos territoriales, pero es algo fundamental, digamos, aquí necesitamos que esa capacidad de no solamente incidir, participar en lo que se planea, sino estar muy presente en la forma como se financia y también algo que estamos viendo y es estar también muy presente desde todos estos corresponsables en la forma como se contrata. Vemos todavía territorios que a pesar de tener recursos para financiar distintas atenciones integrales, todavía lo hacen o con una mirada muy asistencial o muy sectorial o lo hacen sin una mirada de articular los resultados efectivos que tienen que tener estas contrataciones. Ahí nos parece clave que los temas de infancia y adolescencia entren en una programación basada en resultados, ya sea tercerizada o directa, pero tenemos que poder contratar y operar y atender a los niños logrando unos resultados efectivos en su desarrollo integral y también logrando resultados concretos de acceso y permanencia de estos grupos de niños y niñas que tienen algunas brechas de acceso. ¿Sí? Niñez con discapacidad, niñez indígena, niñez migrante. Necesitamos que aquí la forma como se contrata, la forma como se financia, la forma como se transfieren recursos a las entidades territoriales logren comprometer con mucho más fuerza resultados de acceso, permanencia y calidad. También necesitamos que todos los temas de niñez y adolescencia sean parte de un principio de buen gobierno en cualquier programación, ¿sí? De cualquier sector, de cualquier entidad, mejor dicho, es entender que si no tenemos a la niñez y a la adolescencia priorizada en cualquier programa, en cualquier infraestructura, en cualquier entorno, no estamos haciendo bien la tarea. Aquí necesitamos seguir haciendo incidencia para que todos estos marcos de regulación en niñez permeen otros marcos de gestión pública y de gestión privada y logremos que efectivamente los niños estén en el centro de las agendas públicas y privadas. También necesitamos que los procesos de participación ciudadana, de rendición de cuentas se sigan manteniendo. Aquí la comunidad juega un rol fundamental, las familias juegan un rol fundamental.
no solamente para incidir en que una política tenga el enfoque, en un plan de desarrollo tenga y mencione a los niños, les asigne recursos, sino en la forma como se financia y cómo se contrata y cómo se ejecuta efectivamente esto. Yo creo que necesitamos tener muchos más elementos para saber si se están asignando los recursos adecuados, suficientes, si además esos recursos se están ejecutando de manera costo efectiva y si se están logrando los resultados de las políticas que estamos desarrollando. Ahí yo quiero invitar también a que todos podamos revisar las recomendaciones que da la misión de descentralización para Colombia. Aquí muchas políticas se diseñan desde el centro hacia los territorios y creemos que son las políticas que se crean y se gestan desde la mirada territorial, desde las soluciones efectivas a los niños y las familias en los territorios. Un poco el llamado que hace ese estudio de descentralización es: pensémonos siempre, antes de diseñar una política muy conceptual, muy de regulación, es más en el portafolio de servicios y de bienes que se le va a entregar ya a la comunidad. Entonces, ¿cuál es el paquete y el portafolio que materializa esas rutas integrales de atención en un municipio? ¿Cómo efectivamente vamos a hacer que los niños logran leer, nutrirse, estar saludables, vacunarse? ¿Qué es lo que necesita ofrecer directamente ese municipio? Y sobre ese portafolio vamos mirando qué necesitamos darle a ese municipio, cómo ayudamos a que ese municipio tenga la capacidad de ofrecer estos recursos a su comunidad, cómo logramos que también los departamentos jueguen aquí un rol fundamental en ese acompañamiento. Y bueno, creo que esa es justamente la tarea y la invitación que nos hace el sistema. Muchas gracias. Listo. Gracias, Carolina. Tú hablabas de cosas muy interesantes como descentralización, participación ciudadana, que cada vez sea más incidente, por supuesto, corresponsabilidad. Todas estas lecciones aprendidas han hecho un camino, pero entonces justamente, y hablando de ese camino y de esos cambios que queremos hacer, vuelvo con el director a hacerle la siguiente pregunta. ¿En qué consiste realmente el cambio que queremos materializar cuando hablamos de territorializar las políticas públicas? Bueno, Director. otra pregunta muy interesante, y pasa por qué es lo que proponemos cambiar, transformar y hacia dónde nos dirigimos. Y ya lo hemos mencionado, Carolina también nos ayudaba a hacer un panorama muy importante de lo que se ha vivido históricamente en nuestros territorios con relación a las políticas. Y es que llevamos mucho tiempo en el país. Cuando decimos mucho tiempo es tal vez algunos territorios ya llevan una década, otros llevarán media década, pero la gran mayoría de los territorios ya llevan algunos años en esa experiencia de implementar y de gestionar políticas públicas. Y cuando hablamos de gestionar implica empezar a trabajar en la formalización en algunos casos, en otros en la formalización a través de la construcción, de formulación de algún acto administrativo que lleve a concretar y a darle fuerza a una política pública, en otros a través de adaptaciones que han hecho de marcos de política de otros departamentos, de otros territorios o del mismo gobierno nacional. En toda esta experiencia de gestión, lo que hemos visto es que nos hemos enfocado en los esfuerzos en lo que llamaríamos el camino formal de las políticas, que es muy propio de la tradición académica, que es muy propio de la tradición institucional también, en donde el logro se concentraba en lograr el decreto, en lograr el acto administrativo, en lograr un plan y en lograr crear una instancia. Por supuesto, cada uno de estos logros fundamentales para la gestión de las políticas. El elemento aquí de cambio que estamos incluyendo y que proponemos desde el sistema y desde el liderazgo que nos convoca y nos compromete de cada una de estas políticas, tiene que ver con hacia dónde enfocamos el esfuerzo. Y el esfuerzo lo estamos aquí enfocando a realizar y proponer una gestión integrada de las políticas. ¿Esto qué implica? Que estamos proponiendo que estas políticas dialoguen entre sí, y cuando decimos cuáles políticas, es que necesitamos que se entienda la vida y transcurrir y curso de vida de los niños, niñas y adolescentes como un camino continuo que debe tener una política de referencia, una política que los acompañe, una política pública que vaya estar pendiente de lo que ellos van necesitando y de lo que necesitan
para desarrollarse en la vida y demás. Estas políticas de primera infancia, puntualmente, de infancia, adolescencia y de familias, o conocida también como fortalecimiento familiar, requieren un continuo, requieren un diálogo que hoy generalmente se ve separado a través de las mismas instancias que convocan, a través de los mismos planes. Y lo que estamos proponiendo a través de esta gestión integrada es que empiecen un diálogo más cercano. Y esto va a ayudar mucho en algunos territorios, ya lo han hecho y lo hemos aprendido también de las experiencias de algunas alcaldías y gobernaciones que ya lo están implementando. Y es una racionalización de esas instancias también, para decir, es un solo espacio donde miramos de manera permanente y continua cada una de estas políticas. Ese es un elemento muy importante de cambio en la territorialización. El segundo tiene que ver con todos los elementos de la participación. Y es que esperamos, como lo señalaba Carolina, que acá tengamos una participación activa en el marco de la corresponsabilidad de las familias, de las comunidades, de la sociedad y las entidades gubernamentales, de las entidades locales y nacionales, en función de la materialización de estas políticas. Ponernos de acuerdo en lo fundamental, ponernos de acuerdo en generar capacidades territoriales para responder a esas necesidades y problemáticas que enfrenta la niñez, es otro de los cambios y a donde queremos implementar los esfuerzos. Ya hemos tenido también experiencias en algunas alcaldías, en algunos municipios, que nos han mostrado cómo logran realmente tener un diálogo entre el municipio, la gobernación y las entidades del gobierno, por algo que hemos denominado armonización de políticas. Algunas entidades territoriales ya también han dicho no vamos a poner el esfuerzo en todo lo que nos toma estos caminos a veces largos de la gestión de la política en términos de la formalización, no vamos a concretarlo a través de una armonización directa con las políticas nacionales. Y en esta armonización pasa por reconocer cuáles son las realidades, qué diagnósticos hay sobre la niñez, qué necesidades urgentes hay de atender y cómo enlazan con las líneas de acción que proponen las políticas de Estado nacionales para darle respuesta. Y convocan a las entidades que tienen que ver, que tienen responsabilidades en cada una de los asuntos que quieren resolver. Por ahí es donde van estos cambios en función de la territorialización. Y uno muy importante, al cual también Carolina ya hacía una referencia extensa, tiene que ver con las atenciones. Y es que estamos proponiendo una movilización de las rutas de atención y queremos que en cada uno de los territorios se chequee las vigentes rutas de atención que se tienen para la niñez, qué realmente es lo que están atendiendo, cómo están atendiendo, con qué calidades se está atendiendo y qué alcance en términos de la integralidad están logrando. Cada uno de estos chequeos va a permitir establecer qué es lo que faltaría en términos de atención. Y al establecer en términos esos elementos o esas realidades mejor que están presentes hoy en el territorio en términos de atención, va a permitir identificar qué otras rutas tenemos que generar o cómo fortalecemos las rutas existentes o cómo generamos rutas alternativas. Nuestro plan de desarrollo nos ha motivado un cambio fundamental en el sistema y es cómo miramos esas otras formas de ser niño o niñas que históricamente no se han visibilizado en el país y que como no se visibilizan, no se atienden. Y esa niñez está puesta en la ruralidad sobre todo, está puesta con todo el enfoque diferencial además étnico, con condición de discapacidad y otras realidades que vive la niñez en el país, que generalmente no es visible y que generalmente se atiende no en una gran cantidad como atendemos a los niños y niñas que están en la parte urbana. Y nos lleva a generar otras rutas de atención. Esos niños y niñas generalmente en la mayoría de los territorios están pendientes de atención o no les llega la atención integral o no tienen garantizada una atención continua y permanente o muchas veces no han podido participar de las decisiones que se han tomado para definir cómo se atienden. Y es ahí donde entonces conectamos una movilización de rutas y proponemos que sea a través de la movilización de las rutas que se logre una universalización de la atención,
un aumento o mejorar en la integralidad de esta atención y mejorar en las calidades de estas atenciones. Por ahí es donde, Lorena, van nuestros cambios y por donde proponemos que junto a la gestión integrada de políticas y a la movilización de ruta empecemos a potenciar mucho más esta territorialización que ya históricamente han venido realizando cada una de las alcaldías y gobernaciones y los equipos que lideran cada una de las políticas en estos territorios. Muchas gracias, director. Bueno, cerramos muy bien este primer bloque. Recordarles a las personas que están conectadas en este webinar que ya está disponible el formulario de asistencia para que nos dejen sus datos. Tener esa información es muy importante para nosotras y para nosotros, y así además poderles enviar la información que acá les estamos contando. Contarles también que tenemos más de 900 personas de asistentes en este webinar de todas las regiones del país. Por acá he visto saludos desde Nariño. También pueden dejarnos sus mensajes desde donde se están conectando para también enviarles un saludo. Iniciamos el segundo bloque que hemos denominado Estrategias para la territorialización de las políticas públicas de niñez y familias. Y en ese segundo bloque, pues vamos a hablar sobre las estrategias concretas que se están implementando desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para territorializar las políticas de niñez y de familias. En este punto clave del conversatorio, pues nos va a permitir entender cómo se traduce esa puesta en acciones reales en los territorios y pues también el papel que cumplen las entidades territoriales para esa implementación. Así que en esta línea queremos empezar con una pregunta central. ¿Qué estrategias está planteando el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para avanzar en la territorialización de las políticas? Y para ello le vamos a dar la palabra a Natalia Quiñones, quien es la subdirectora de Articulación Nacional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, quien lidera este proceso desde el nivel nacional y nos compartirá los principales lineamientos y enfoques. Natalia. Lorena, gracias por la apertura, por la entrada ya a este bloque, que bueno, creo que conecta también ya con lo que nos comentaba el director Julián. Creo que ya nos fue anticipando algunos de los elementos en términos de las estrategias que estamos movilizando desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para avanzar en la territorialización de las políticas. Y bueno, en concreto, pues porque creo que ya también él nos dio bastante contexto y elementos. Estamos trabajando en esta apuesta por la territorialización desde la gestión integrada de políticas y desde la movilización de las rutas de atención. Comprendiendo teniendo este factor de avanzar, de acompañar, de trabajar de manera conjunta entre el orden nacional, entre el orden territorial, con los equipos de las alcaldías, las gobernaciones, los actores que están en territorio, en lograr esa gestión integrada de políticas que, reconociendo ya esos avances que nos mencionaba el director y nos mencionaba Carolina Cuevas desde UNICEF, los procesos y la experiencia que tenemos como país, los procesos y la experiencia que tienen los territorios en la gestión de las políticas de niñez. Hoy traemos esta propuesta para que más allá de la apuesta discursiva, más allá de lo que mencionaba el director, de los documentos de política que nosotros tenemos, logremos esa integración de los elementos desde las mismas líneas de acción de las políticas que nos orientan en lo que implica que un territorio cuente con esas condiciones institucionales, con esas condiciones humanas, físicas, para la garantía y la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las familias como sujetos colectivos de derecho. Nosotros como país y en los territorios tenemos procesos, tenemos una trayectoria ya en la gestión de las rutas integrales de atención, en la organización institucional y también pues desde lo local. Para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, hemos promovido el desarrollo de herramientas de rutas integrales de atención desde esa mirada. Y en este momento estamos planteando ubicarnos, poniendo en el centro a las niñas, niños y adolescentes y las familias, reconociéndolas como sujetos colectivos de derecho, en ese quehacer nuestro, en ese elemento, en esa coordinación y en esa articulación de los diferentes actores en el marco de la corresponsabilidad en cada uno de los territorios. Partiendo de ahí, partiendo del reconocimiento de niñas, niños y adolescentes y familias como sujetos de derecho,
podemos conocer la situación, cuáles son esas necesidades, cuáles son esas particularidades que también ya nos mencionaban Julián y Carolina en el bloque anterior, y poder definir, generar esos acuerdos en el plano de lo local, con el conocimiento de la población que tienen los equipos de gobierno local y los actores que tienen presencia en los territorios, para definir esos planes de acción o esas líneas de acción que en cada uno de los territorios va a transformar esas condiciones de vida y de garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias. En este sentido, la gestión integrada de las políticas, entonces ya estaría organizada o se está planteando desde la identificación o desde la organización, desde la gestión de esas mismas líneas de acción que tienen que ver con cómo organizamos esas instancias, cómo articulamos esos escenarios donde nos coordinamos los diferentes actores, cómo posicionamos esta agenda de la garantía de derechos más allá justamente de la prestación de un servicio homogéneo, sino identificando esas claves, esas particularidades de cada uno en los territorios, y desde ahí también movilizar y posicionar con esa coherencia y esa unidad las agendas de las instancias territoriales que nos posibilitan la articulación y la gestión de estas mismas políticas en los territorios. Por supuesto, pues un factor clave, y creo que ahorita también mi compañera en este bloque, Andrea, lo va a mencionar, y es justamente también toda esa, y ya Carolina también lo mencionaba, creo que acá vamos conectando bastantes elementos, y es la importancia también de cómo organizamos y cómo proyectamos la inversión del gasto público, la inversión en niñez y en este caso también en la atención y en la garantía de los derechos de las familias en el territorio. Es importante que, por supuesto, conozcamos las fuentes de financiación, pero también cómo se acceden a ellas y cómo se pueden gestionar y organizar mejor para poder avanzar en esa gestión integrada de las políticas. Con el fin último, lo que buscamos es que redunden justamente en esa garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y familias. ¿En clave de qué? Que es otra de las líneas de acción, por supuesto, de contar cada vez con y garantizar el acceso a las atenciones, el acceso y la gestión de las barreras a las atenciones para poder materializar y realizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias, pero pues clave que podamos hacerlo con calidad y pertinencia. De nuevo, por eso acá es importante, conociendo desde el conocimiento de la población, desde el conocimiento de esas particularidades y características propias de nuestra población en nuestros territorios, poder definir en materia de calidad y pertinencia cuáles son esas acciones y cuáles son esas atenciones que se requieren movilizar en cada uno de los territorios. Reconociendo, por supuesto, pues toda la diversidad cultural, étnica y la incorporación de los enfoques que ya se han trabajado también desde hace un tiempo, desde las mismas políticas en su definición, pero que estamos en el reto, y lo que estamos planteando acá con la gestión integrada de políticas es poderlos hacerlo realidad ya en los territorios. Y que se conecta también justamente con lo que ya mencionaban el director Julián, Carolina desde UNICEF, y es el reconocimiento, la importancia de esos procesos de participación, de movilización social, también alrededor de la garantía de los derechos de los sujetos de derecho. Entonces, importante acá también en esta gestión integrada de las políticas que tengamos unas acciones claras, un accionar también contundente en los procesos de formación, de desarrollo de capacidades para la ciudadanía y la participación. Los procesos también que generen esas condiciones para la expresión y la incidencia en los procesos en los procesos y en la gestión misma de las políticas en cada uno de los territorios. Y sin duda la transformación de imaginarios sociales para el reconocimiento de niñas, niños, adolescentes y familias como sujetos de derecho en su plena diversidad.
Y por último, pues estos componentes también de las líneas de acción que convoca y que son transversales a las políticas, y desde ahí ubicamos esta gestión integrada de políticas, y es lo que tiene que ver con los procesos de seguimiento, de evaluación y de gestión de conocimiento. De nuevo, muy propio y muy pertinente para la realidad de cada uno de los territorios, lo que implica partiendo de esa identificación de las necesidades y las características propias de la población, cómo el territorio está avanzando en la generación de condiciones que permita esa movilización de la sociedad, esa generación de condiciones de atención integral y la realización de los derechos para niñas, niños, adolescentes y familias en sus territorios. Es un proceso de seguimiento, de evaluación, de gestión de conocimiento, sin duda que estamos promoviendo de manera propia e individual para cada uno de los territorios. No estamos parándonos desde la comparación y buscando de nuevo una homogeneidad en estos procesos de gestión de política pública, justamente por la diversidad y los elementos propios de cada uno de los territorios. Pero sí, sin duda que nos permita conocer cómo avanzan esos procesos, cómo estamos desarrollando o gestionando nosotros desde cada uno de los territorios las capacidades, cómo estamos avanzando en esos procesos de atención, de formación y desarrollo y acompañamiento a la participación, para que a partir de ahí también podamos tomar desde los territorios decisiones que nos permitan seguir avanzando en este proceso, que sin duda es de largo alcance, no son cambios inmediatos, y de ahí también la importancia que podamos hacer esa valoración propia en nuestros territorios. Y lo segundo, también ya el director lo mencionaba, y es esa movilización de ruta, que es una estrategia complementaria y que se interrelaciona también con la gestión integrada de las políticas públicas, sin duda, pero que hemos querido también darle ese zoom, ese énfasis a lo que implica la movilización de rutas, para que en esa mirada, esa gestión integrada de políticas, identifiquemos cuáles son esos asuntos de pronto en donde necesitamos darle más fuerza, cuáles son esas atenciones que necesitan de manera particular las poblaciones en nuestros territorios, y desde ahí qué acciones necesitamos nosotros movilizar y poner en tracción también, para que logremos superar barreras de acceso y sin duda cualifiquemos la atención para niñas, niños, adolescentes y familias en nuestros territorios. Entonces, con esto resumiría, Lorena, esas dos estrategias clave que estamos impulsando desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para el trabajo con los territorios en la gestión de las políticas y en la territorialización de las políticas. Gracias, Natalia, por esas reflexiones, y como hemos venido conversando, pues esta apuesta por la territorialización no pretende desconocer lo que ya se ha venido construyendo en los territorios, es todo lo contrario. Estamos buscando impulsar nuevas posibilidades para incidir con mayor eficacia en las respuestas institucionales a partir de los aprendizajes y las capacidades que ya existen. Pero también es cierto que esta transformación no ocurre de manera aislada, está profundamente ligada a otras estrategias clave, como la optimización de los recursos públicos y el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales. Por eso queremos plantear dos preguntas que son esenciales para este debate. La primera es: ¿por qué es importante optimizar los recursos públicos en el marco de las políticas públicas de niñez y familia? Y la segunda es: ¿y cómo las alianzas pueden acompañar de manera efectiva la gestión de estas políticas en los territorios? Para responder estas preguntas, tenemos el gusto de escuchar a la doctora Andrea Granja Zambrano, quien es directora de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la República, quien nos compartirá su mirada desde el control fiscal y el seguimiento a la inversión pública en el sector social. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente para todos. Esta es una gran oportunidad para contarle a todos los participantes de este espacio que el señor Contralor General de la República, el día 8 de abril, realizó el lanzamiento de la Alianza Nacional para la Defensa de los Recursos Públicos para la Niñez y la Juventud en Colombia. Es la primera vez en la que la Contraloría General de la República le pone el ojo a la garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Ustedes saben que desde nuestras funciones constitucionales y legales nosotros hacemos vigilancia y control fiscal al recurso público en todo el territorio nacional, en sus diferentes fuentes: Presupuesto General de la Nación, Sistema General de la Regalía, Sistema General de Participaciones e incluso cooperación internacional. El señor Contralor instó
a todas las instancias, por eso es tan apropiado este espacio que nos permiten, en el que nos permiten participar y compartirles a ustedes, porque la visión que tiene el señor Contralor y esta entidad es que, como lo decía el doctor Julián, los niños, pues realmente los niños son de todos. Los niños son de la sociedad colombiana, los niños no solamente son de las entidades del orden nacional, sino también de las entidades del orden territorial, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de la ciudadanía en general, y entonces definitivamente hacer una causa en común para generar resultados directos en la atención integral a estos derechos es muy importante para la Contraloría. El objetivo general de esa alianza, les voy a compartir de manera muy rápida, es fortalecer la articulación entre los distintos actores clave con el propósito de asegurar la inversión efectiva, transparente y con enfoque de derechos de los recursos públicos destinados a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esta alianza en la que participa no solamente la Contraloría General de la República, sino también la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación. El año pasado suscribimos un memorando de entendimiento con la coalición Niños Ya, que agrupa más de 200 organizaciones de la sociedad civil, pero también hemos enviado comunicaciones a casi todas las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional con el propósito de que hagan parte de esta gran alianza. Estuvo el ministro de la Igualdad, estuvo también la directora del ICBF, estuvieron los gobernadores, varios de ellos, y estuvieron también representantes de los municipios, porque pues definitivamente todas estas políticas públicas no solamente se hacen efectivas desde el diseño y ejecución en el orden nacional, ustedes muy bien lo han dicho, sino que repercuten en el orden territorial, porque ahí es donde está la población, una población, como ustedes bien lo han manifestado, conocedores del tema, es una población diferencial, en donde hay indígenas, afrocolombianos, en donde hay migrantes, en donde hay niños con distintas particularidades en situación de discapacidad, y por eso el enfoque territorial pues, es fundamental. Sin poder realizar esa coordinación interinstitucional entre todas estas instancias, pues creo que no vamos a tener, digamos, resultados mucho más ágiles. Entendemos desde la Contraloría General de la República que el Estado colombiano ha venido haciendo esfuerzos supremamente importantes en relación a tener efectividad en la garantía de los derechos de esta población, pero también existen unos retos y unos desafíos ya, digamos, de cara al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 22-26 y a estos año y pico de ejecución de los planes de desarrollo de los territorios. Entonces, para la Contraloría General de la República, digamos que es un gran avance poner este tema de primero dentro de las agendas. Creo que los niños son de todos y los niños no pueden ser nuevamente objeto de visualización cuando salen esas grandes y tristes noticias en las agendas nacionales y en los periódicos y en las redes sociales, sino que permanentemente tiene que haber un seguimiento y tienen que estar de primeros en las agendas, no solamente del orden nacional, en todas las entidades, sino también del orden territorial. Les voy a contar que se definió esta alianza con 5 objetivos específicos. Uno, la elaboración de un diagnóstico, que les voy a contar ya a grandes rasgos, digamos, cuáles fueron los principales resultados y desafíos que tuvo este instrumento o este documento, que lo compartimos el día 8 de abril en el lanzamiento de la alianza. El segundo es fomentar la articulación interinstitucional. El doctor Julián, Carolina, Natalia, permanentemente. El tema de la articulación interinstitucional, digamos que es un reto general como Estado, porque entendemos que existen aún grandes brechas. En el diagnóstico, los antiguos territorios nacionales siguen siendo los que tienen mayor debilidad institucional. Digamos que eso es una verdad sabida para todos. Ya existe, digamos que es un problema súper diagnosticado, y pues como Estado tenemos realmente la responsabilidad de acotar esas brechas para que esa articulación institucional se dé, y eso no solamente se hace con recursos, sino que también se hace con el fortalecimiento de las capacidades. El tercer objetivo específico del sistema de seguimiento y evaluación, ya ustedes lo han dicho, eso es supremamente importante. La Contraloría, que quiere tener la visión de todos los que participan en esta alianza, incluido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
y todas las organizaciones que les comenté con el propósito de realizar un observatorio en donde podamos, con la potencialidad que tiene hoy en día la Contraloría a partir del Acto Legislativo 4 y de la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI, hacerle un seguimiento en tiempo real a los grandes indicadores que miden los avances de la política pública en el país, con el propósito de que la ciudadanía, porque el propósito de este observatorio es que sea de datos abiertos y que las propias instituciones y que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con herramientas fundamentales para hacerle el control social, digamos, que a estas políticas en el marco de la transparencia, el buen gobierno, la buena gobernanza que ustedes conocen bien. El cuarto objetivo específico es la definición entre todos de un tablero de control. La semana pasada nos reunimos con el Sistema Nacional. Mil gracias, doctor Julián, Natalia, por su disposición. Digamos que estamos en el camino de la definición de una hoja de ruta entre todos. Vamos a tener una reunión con la Federación Nacional de Departamentos, igual con la de municipios, con la Procuraduría, con la Defensoría, con la Fiscalía, con el propósito de que todos definamos una hoja de ruta para dar unos resultados a corto, mediano y largo plazo. Como lo dijo Natalia, esto no es un tema de corto aliento, esto es un tema de largo aliento, pero definitivamente hay que definir una ruta estratégica con el propósito de que los recursos públicos que destinen las entidades, tanto del orden nacional como territorial, tengan efectividad en sus territorios. Y el último objetivo específico es el fomento de la participación ciudadana como eje estratégico. Ustedes lo han comentado perfectamente en estas intervenciones. Contarles que la alianza tiene 4 líneas estratégicas, una de salud y bienestar, ahí está salud mental como eje transversal, aseguramiento nutricional, incluido el plan de alimentación escolar. La Contraloría General de la República ha hecho unos esfuerzos supremamente importantes de darle informes e insumos al país sobre lo que está pasando con el plan de alimentación escolar. La segunda línea estratégica es educación y formación para la vida, ahí abordar el tema de deserción escolar y falta de acceso a la educación con calidad, y atención a la primera infancia y su posible tránsito al sector educación. La tercera línea estratégica es construcción de identidad y participación y ejercicio de la ciudadanía. Ahí tratar de abordar toda la problemática que existe en relación con el sistema de responsabilidad penal adolescente y la garantía de los derechos con enfoque diferencial, ya lo hemos comentado. Y la cuarta línea estratégica es vinculación efectiva y relaciones de cuidado. Ahí vamos a revisar todos los temas de atención a primera infancia en todas sus modalidades. La crisis en el sistema de protección y la restitución de los derechos a la niñez víctima del conflicto armado. Aquí hemos venido trabajando con organizaciones de la sociedad civil, con la Coalico, también con Coalición Niñez Ya, con el propósito de visualizar y tener esa retroalimentación positiva y propositiva de cómo abordar los temas con mayor efectividad. El señor Contralor en ese espacio manifestó que, de acuerdo con el seguimiento que hace la Contraloría, son casi 300 millones de pesos los que se le ha destinado a la atención de políticas públicas de niños, niñas y adolescentes desde el 2022 hasta el 2024, pero existen unas grandes barreras en relación con el seguimiento al recurso público. El trazador presupuestal de niñez que tiene el DNP no es un trazador presupuestal que nos puede dar, digamos, coherencia y calidad en la información, porque las entidades no reportan a tiempo y el reporte tampoco es con calidad. Eso nos pasa en las entidades del orden nacional, también nos pasa en las entidades del orden territorial, y hay un reto muy importante que debemos afrontar, y la Contraloría está, digamos, que con toda la disposición en el marco de nuestras funciones constitucionales y legales para ayudarle a toda la institucionalidad con el propósito de cerrar este tipo de brechas hoy existentes. No tenemos claridad del seguimiento del recurso público. En el diagnóstico que les quiero comentar que hicimos de 32 planes de desarrollo del orden territorial, tanto de los 32 departamentos como 32 ciudades capitales, pues encontramos unos resultados bastante dicientes, a pesar de que los territorios hacen grandes esfuerzos por incluir líneas estratégicas dentro de sus planes de desarrollo destinados a la atención de la niñez y la adolescencia. Siguen siendo los territorios con mayor capacidad institucional, como Atlántico, Bogotá, en Valle del Cauca, Antioquia, los que mayor presencia de recursos
destinan a esas políticas públicas para la niñez y la adolescencia, y en relación con los departamentos, pues territorios como Arauca, como Bichada, como Chocó, como Guainía, como Guaviare, siguen siendo los más débiles. El problema también es que existe una transversalización de los recursos públicos, es decir, no existen unas metas claras. Por ejemplo, nos pasa en temas de seguridad alimentaria con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura dice, sí, voy a generar programas para atención a las familias campesinas, sin embargo, no se establece con claridad cuáles son las metas en relación con la población de niñas, niños y adolescentes, y eso no nos permite tener una trazabilidad clara de los recursos asignados versus la efectividad de los recursos. Y aquí, como se trata, y lo hemos hablado todos, es de la garantía efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como un todo, no como partes aisladas, sino efectivamente como un todo, reconociendo además esa capacidad diferencial que hay en esta población, y que además la política pública tiene que orientarse con esa visión de diferenciación, porque no es igual atender a niños de primera infancia de comunidades indígenas o afrodescendientes, a niños pues que viven en comunidades rurales del Valle del Cauca o de Nariño, a pesar de que también existen unas particularidades en temas de alimentación, en temas de cuidado, en temas de cultura, por decirlo de alguna manera. Entonces, comentarles que se ha hecho ese esfuerzo importante, que tenemos unos principales desafíos. Uno de ellos es la coherencia territorial. Las políticas públicas tienen una coherencia, deben tener una coherencia territorial, como ustedes bien lo han dicho. No es un tema sectorial, no tiene que ver con el Ministerio de la Igualdad, no tiene que ver con el sector de inclusión social o con el sector de igualdad y equidad, tiene que ver con un tema de Estado, y ahí participan otros sectores. Digamos que eso ya está diagnosticado, y la política pública debe tener esa coherencia, no solamente nacional, sino también territorial. Definitivamente para la Contraloría tiene que existir una ampliación presupuestal. Se requieren más recursos, se requiere recursos no solamente en el orden nacional, sino también en el orden territorial, y hay que ver cómo planificar la asignación de esos recursos para la generación de las metas esperadas. Estamos dispuestos a apoyar al DNP en sacar unos lineamientos específicos para que el trazador presupuestal nos pueda dar herramientas claras de cuánto dinero el Estado colombiano a nivel nacional y territorial está destinando a esta atención versus los resultados que se les están dando al país. La actualización del SWIM, esa para nosotros es una herramienta fundamental, y pues qué bueno que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pueda hacer todos sus desarrollos con el propósito de tener información actualizada. Y definitivamente los temas de articulación interinstitucional para la Contraloría General de la República son supremamente importantes. Entonces, contarles que estamos en el marco de esta alianza, que cuenten con nosotros, no desde la óptica del policía ni de la persecución, sino desde la óptica propositiva, de cómo podemos ayudar a que esa garantía efectiva se dé en todo el territorio nacional, y sobre todo apoyarlos a que puedan realmente garantizarse esos derechos. Para el señor Contralor este es un tema de primera línea, y entonces pues queremos que ustedes lo sepan, y seguramente pues los vamos a citar amablemente y convocar con el propósito de poder generar entre todos esa hoja de ruta que nos pueda permitir tener resultados plausibles a corto, mediano y largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. También muchísimas gracias a Natalia por sus intervenciones. Ya estamos cerrando el segundo bloque y abrimos nuestro tercer bloque de este conversatorio, que se denomina la territorialización en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a nivel local. Y para eso, pues vamos a seguir hablando con nuestras invitadas de lujo y pues entendiendo pues además todo este esfuerzo por darle un nuevo sentido a la gestión de las políticas públicas. Es evidente que eso también implica dar un papel más visible y protagónico a otros agentes del sistema. Y entonces aquí surge una pregunta fundamental, o bueno, básicamente dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en la gestión territorial de las políticas públicas de niñez y familias?
y cómo se articulan sus capacidades, su experiencia y su voz en este proceso colectivo. Para responder, damos la palabra a Ángela Costanza Jerez, coordinadora nacional de la iniciativa Niñez Ya, una plataforma clave en la articulación de la sociedad civil para la defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Ángela, bienvenida. Gracias, Lorena. Pues bueno, varias de las cosas que quiero contarles ya las han dicho quienes me han antecedido en la palabra, así que creo que voy a resumir mucho. Yo creo que son 5 puntos que incluso se pueden unir con las 2 preguntas que me hacías. Lo primero tiene que ver con que nosotros ayudamos como organizaciones que estamos en territorio a aterrizar esas políticas públicas que tenemos a nivel nacional para que no sean todas iguales, porque como bien decía ahorita Carolina, pues tienen que estar relacionadas con el contexto de las niñas y los niños, con ese diagnóstico que hay que hacer de la situación de la niñez para poder responder a ella. Pero además de la política nacional, también los territorios tienen unas políticas, hay políticas municipales y departamentales, y nosotros procuramos ayudar a la formulación de esas políticas, pero también que no se queden en el papel y que aterricen y se logre pues esa garantía de los derechos de las niñas y los niños en la vida diaria de cada uno de ellos. El segundo punto que también mencionaban mis compañeras anteriores que me he precedido y que lo mencionaba también ahorita Andrea, es lo relacionado con las capacidades, también lo mencionó Carolina. Las capacidades son bien disímiles en nuestros territorios, y lo que hemos procurado hacer nosotros desde Niñez Ya, incluso con el sistema, pues con varios agentes del sistema, con UNICEF, con ICBF, es ayudar, y con el DNP es ayudar a esas capacidades, a desarrollar las capacidades que requieren los funcionarios del país para poder entender cómo llevar el enfoque de la niñez a esos planes de desarrollo territorial, y también después cómo materializar muchas de las herramientas que tiene el país para poder lograr los recursos que se requieren para esos programas. Lo tercero que yo mencionaría es lo relacionado con la participación de las niñas y los niños, de las familias y en general de la comunidad. Nosotros hemos hecho muchos trabajos, ahora quiero simplificarles rápidamente lo que hemos hecho, pero también es importante porque además así está dentro de la política y dentro de las leyes de Colombia, que se escuche a la comunidad en la formulación de los planes de desarrollo territorial y en general de las políticas públicas. Entonces nosotros creamos una serie de mecanismos para que eso suceda, para que se lleve a cabo todo lo que tenemos dentro de las leyes. Lo cuarto que quisiera mencionar es todo el tema de rendición de cuentas, que además es como más difícil siempre, y es que a pesar de que los mandatarios tienen la obligación de hacerlo, no siempre se cumple, y además no siempre con los parámetros que todos esperamos. Por un lado, que sea pues obviamente contra las metas que tienen dentro de sus planes de desarrollo, pero también que sea de una manera amigable para que toda la comunidad logre entender qué fue lo que dijeron que iban a hacer y que finalmente lo hicieron. Y hablo en este caso en particular para las niñas y los niños. Tenemos organizaciones maravillosas en Niñez Ya, como Save the Children, World Vision, Plan y otras, que se han esmerado para que eso suceda, para que haya siempre unos contenidos amigables y que les lleguen a los niños y a las niñas. Y en el quinto lugar, quería también mencionar este acompañamiento que nosotros hacemos técnico, tanto a las entidades territoriales para ayudarles con todo esto de sus planes de desarrollo, pero también ese acompañamiento que hacemos nosotros a Contraloría, Defensoría, Procuraduría, que como bien señalaba Andrea, no es para que esté el policía ahí diciendo lo que hay que hacer, sino para que entre todos recordemos que hay que poner en el centro de las discusiones del país a la niñez, porque ellos pues tienen una prevalencia de sus derechos. En ese orden de ideas, yo quería contarles un poco qué hemos hecho desde Niñez Ya, y también respondiendo a la segunda pregunta de Lorena en relación a cómo nos articulamos entre todos para que eso suceda. En primer lugar, nosotros como Niñez Ya, y lo mencionaba ahora, lo hicimos dentro de esta alianza maravillosa que tenemos juntos por la niñez. Hemos realizado desde el año pasado, y también sucedió en el 2019, una serie de actividades y ejercicios que hacemos con los candidatos a las alcaldías y a la gobernación, que consiste básicamente en llevarles información sobre lo que pasa en su territorio.
El Código de la Infancia y la Adolescencia menciona en su artículo 204 que es una obligación de los candidatos hacer un diagnóstico de lo que está pasando con la niñez de su territorio y con base en ello, no solamente digamos de toda la población, sino en específico para que lleve ese enfoque y con base en ello, pues que haga la formulación y la propuesta que tienen en campaña. Nosotros durante todos estos años que lleva Niñez Ya hemos procurado hacer un ejercicio de corresponsabilidad, de mostrarles a los candidatos pues que tienen la obligación de hacerlo y de ayudarlos en ese diagnóstico y a revisar con ellos cómo está la situación. Nosotros tenemos algo que se llama el Sistema de Indicadores de los Ya, SIYA, que los invito a consultarlo, está en la página web de Niñez Ya, que es niñezya.org. Para que vean ahí en nuestros 10 derechos por los que abogamos, pues esos indicadores, esa información. Incluso en algunos no hay, hemos empezado a hacer un ejercicio que estamos haciendo con el Sistema Nacional, con el Red de Saberes y con Contraloría, también de buscar esos indicadores, como es el caso de juego, por ejemplo, y participación, que no tienen como tal el país y que necesitamos tener para poder hacer un seguimiento a la garantía de ese derecho. Además de eso, de entregarles pues información sobre el diagnóstico, nos preguntan mucho los candidatos y procuramos hacerlo es, bueno, si ustedes saben tanto sobre este tema, pues ayúdenos a pensar qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo con el contexto que se está dando en nuestro país y en ese territorio en particular, porque además todo cambia. Según lo que esté sucediendo, tiene que ver mucho la crisis de cambio climático, el conflicto armado y todo esto que sucede en el mundo y en el país, y entonces pues los diagnósticos también, la fotografía no es la misma, va cambiando y nosotros que estamos en territorio procuramos apoyar en eso. Entonces, tenemos un primer momento en el que ayudamos a toda esta formulación de las propuestas de campaña de candidatos a alcaldía y gobernación. Ahí llevamos la voz de las niñas y los niños. Nosotros hacemos unos ejercicios con los niños en territorios para que lleven algo que ellos han llamado los manifiestos y en ellos manifiesten cuáles son esos temas que les interesan que sus mandatarios tengan en cuenta para la garantía y para su bienestar, la garantía de sus derechos y el bienestar. Entonces, ese es un primer momento que lo hemos trabajado en conjunto, no solamente Niñez Ya, sino nos unimos con otras plataformas y con Juntos por la Niñez para llevarla a cabo. Un segundo momento está en quien queda elegido, pues lo acompañamos para que la formulación de su plan de desarrollo territorial tenga los elementos que estábamos señalando del enfoque de la niñez y que de acuerdo con ese diagnóstico que encontramos, pues tenga unas fortalezas o tenga ciertos programas y estrategias que respondan a esas necesidades en particular. Insistimos mucho en el tema de los recursos porque sin recursos pues es difícil, de solamente voluntad política no se logra. Ahí tenemos todavía un cuello de botella porque no es tan fácil y estamos ahora con DNP también revisando cómo podemos hacer proyectos de inversión en la niñez que ayuden a los mandatarios pues a tener todo esto que requieren para poder llevar a cabo estos programas y estas estrategias. Yo quiero contarles que en esto de la formulación hemos ido mejorando. Nosotros hemos hecho unos ejercicios después con los planes de desarrollo territorial que ya son aprobados para ver cómo queda la inclusión de los programas y las estrategias de los derechos de la niñez. Y en el 2019, que fue el primer ejercicio que hicimos, encontramos que de los 32 departamentos y las 32 ciudades capitales, solamente el 42% había tenido una inclusión de los derechos de la niñez después de que habíamos hecho una cantidad de ejercicios, no solamente desde Niñez Ya, sino sabemos UNICEF y otras organizaciones. En el 2023, el segundo momento pues, en que entra Niñez Ya en estos ejercicios, logramos pasar al 89% de inclusión, incluso sobresaliente y excelente de los planes de desarrollo territorial. Recuerdo los 32 departamentos y las 32 ciudades capitales. Y eso significa que de verdad se están interesando más los mandatarios en poner en el centro a los niños y a las niñas. Pero ahora va la tercera parte y es que eso se haga realidad. Y ahí es donde nosotros también estamos acompañando a las entidades territoriales de manera técnica para ver
qué requieren, cómo llevan pues a la vida de las niñas y los niños esto que queda en el papel, y también apoyando con recursos, sobre todo técnicos. En este momento ya sabemos todos el tema de la cooperación internacional, pero con los esfuerzos y las voluntades de todos hemos logrado pues mejorar esos recursos. Y lo último, insistir en este acompañamiento también que hacemos con Procuraduría, con Contraloría, con la Defensoría, para abrir como todos estos temas que son de interés para todos y que deben reflejar pues de verdad estas acciones que se requieren de manera inmediata, sobre todo en algunos territorios, para atender pues esos peligros y esas amenazas por los que está atravesando la niñez. Acá seguimos conversando. Ya hemos hablado del enfoque de las apuestas estratégicas y de la importancia de las alianzas, pero surge una pregunta clave que nos conecta directamente con la realidad del día a día en los territorios. Y las preguntas, bueno, son dos preguntas realmente que nos conectan con eso, y es: ¿cómo se prevé el acompañamiento a los territorios por parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar? ¿Y cuáles son las herramientas con las que contamos para hacer realidad ese acompañamiento? Para abordar esas preguntas, damos la palabra al subdirector de Territorial, Rodrigo Daza, quien lidera el trabajo con los equipos, los referentes en el territorio y la relación directa con las entidades territoriales. Rodrigo, adelante. Gracias, Lorena, por las dos preguntas que nos estás haciendo en este proceso de territorialización de políticas públicas. Debemos recordar que nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Potencia Mundial de la Vida, nos lleva a un reto de atención integral en los territorios, que eso va acompañado de toda esta implementación de políticas públicas, esta estrategia que tenemos para el 2025, donde debemos orientar, acompañar, gestionar las políticas públicas y, por supuesto, incidir en las rutas de atención en los territorios. Esto lo hacemos con un gran equipo profesional, un gran equipo de recursos humanos que tenemos en territorio, que acompañamos no solamente a las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, sino también acompañamos a las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Hoy, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar está unido alrededor de estas líneas estratégicas que estamos presentando a través de estos foros. En el caso de hoy estamos hablando de territorialización de políticas públicas, que es importante para la orientación, para la planificación de la atención de la niñez en el país, y que ese equipo humano que tenemos y que cubre los 1.103 municipios del país y los 32 departamentos, están atendiendo esas solicitudes de las entidades territoriales, y que siempre van a tener un acompañamiento directo, que también nace con una caja de herramientas que complementa con guías de orientaciones, con documentos que se han creado desde la sede nacional por el equipo de la Subdirección de Articulación Territorial, para que puedan ayudar a orientar en esta implementación de políticas públicas. Esta implementación de políticas públicas va a generar un impacto positivo en la niñez del país, y, por supuesto, como lo decía, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar hoy se une en este sentido con todos sus aliados, con todos sus agentes, con la sociedad civil, que es un agente importante para la implementación de estas políticas públicas que impacten positivamente a la niñez del país. Esto ligado a la gestión de políticas públicas que debemos hacer y que siempre se debe hacer desde el territorio hacia la nación, para que podamos tener eficiencia y efectividad en la implementación de estas políticas públicas. Entonces, lo vamos a hacer con un acompañamiento directo, con las asistencias técnicas que sean necesarias, con las orientaciones que sean necesarias, no solamente para las entidades territoriales, sino también para nuestro equipo y recursos humanos que está en territorio, y lo haremos con toda la caja de herramientas que hemos dispuesto para esto, que ya hemos enviado a nuestros equipos en territorio y a las entidades territoriales también, para que podamos seguir con esta implementación de políticas, que lógicamente esta implementación de política tendrá su enfoque territorial, como lo han dicho las intervenciones anteriores,
porque cada territorio tiene su contexto y ese enfoque territorial es importante para que no perdamos de vista la eficiencia y la efectividad en la implementación de la política pública. Muchísimas gracias, subdirector. Y bueno, ya cerramos esos 3 bloques y como lo prometimos al final, vamos a resolver algunas preguntas en vivo, así que invito a nuestros invitados a que estén pendientes, porque de las preguntas que nos han dejado en el chat, la mayoría tienen que ver con lo siguiente: ¿cuáles son las herramientas y metodologías más adecuadas para la territorialización de las políticas públicas? ¿Cómo se articulan los procesos de planeación de entes territoriales y entidades de orden nacional? ¿Cómo fortalecer la gestión en garantía de los derechos de la niñez y las familias cuando hay falencias en el sector justicia o sistemas de protección? Y desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿cómo fortalecer los mecanismos de control social para mejorar los seguimientos y los efectos disciplinarios y políticos por su incumplimiento? Así que vamos a dar 2 minutos a cada uno para que nos redondee su respuesta con estas preguntas que nos han hecho desde el chat nuestros asistentes. Así que voy a empezar con el director. Director Julián, tiene usted la palabra para que en 2 minutos, ya cerrando este webinar, usted nos responda estas preguntas más o menos desde su rol como director del sistema. Bueno, yo recojo, Lorena, las preguntas que nos plantea el público y que tú nos haces un muy buen resumen. Un elemento fundamental y es cómo responder desde los marcos de política pública, desde la misma gestión de la política pública, desde lo que hemos venido repasando en este espacio sobre la importancia que tienen las políticas públicas a los retos que se enfrentan hoy en términos de protección, en términos de cuidado, en términos de atención de los niños y niñas. Y creo que da la ocasión para hacer referencia a las últimas experiencias que hemos vivido en el instituto y en el sistema nacional con relación a estos retos. Y es qué pasa y cómo nos activamos y cómo respondemos como corresponsables de la garantía de derechos de los niños cuando tenemos que atender responsabilidades frente a la atención y cuidado de los niños y niñas. Y creo que ahí es muy importante la política, porque no tenemos que esperar a que pasen estas situaciones críticas. No tenemos que esperar a que tengamos unas situaciones que se vuelven más mediáticas o que se vuelven más de otro orden de manejo para poder responder a ellas. Y creo que ahí es donde se juega un elemento fundamental en esto que estamos proponiendo hoy con este espacio y que va a ser parte del acompañamiento que ya están adelantando todos nuestros equipos regionales y zonales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a cada una de las alcaldías y gobernaciones. Y ese elemento pasa porque ojalá cuando tengamos situaciones de crisis y cuando tengamos situaciones que atender de manera inmediata, lo hagamos en el marco de la política pública, en el marco de las líneas de acción que ya tenemos y que no sean situaciones que se nos desbordan o que empezamos a no encontrar quiénes son los responsables de esa atención. Y esto se vuelve muy importante porque son precisamente los diagnósticos, las realidades, las problemáticas que nos dicen diariamente los niños y niñas, los que deben de disparar y de enunciar una serie de alertas. Y son sobre esas alertas que se deben orientar la gestión integrada de la política y la movilización de rutas. Cada una de las situaciones que enfrentan hoy los territorios con relación a la niñez son situaciones que creemos y estamos convencidos de ello se deben responder desde los marcos de política pública y no esperar a que lleguen situaciones todavía más críticas para atenderlas, porque cuando ya se vuelve en crisis, pues se vuelve una serie de situaciones casi que nos toca intervenir de manera inmediata, como siempre lo hacemos en el instituto. Hoy tenemos que decir que son 70.000, más de 70.000 niños y niñas los que tenemos que llevar a los sistemas especializados de protección y debe pasar por cada una de las mesas de trabajo de las políticas qué está pasando, porque estos niños y niñas no deberían llegar allá. Y si no deberían llegar allá, debemos revisar qué está pasando con la política pública que debe atenderlos. Porque si llegaron a un sistema de protección especializado es porque algo en su
tuvieron situaciones de vulneraciones de derechos y algo pasó con la garantía que tenían que tener la familia, las comunidades, la sociedad y el Estado frente a sus derechos. Y por eso es que tuvimos que protegerlos. El instituto es el encargado ya de responder cuando esas situaciones están llegando a un nivel muy crítico y es la entidad que entra con todo el sistema de protección especializada a protegerlos y a cuidarlos. Y eso es lo que hacemos todos los días. Y hay un tema muy importante ahí para trabajar contra las alcaldías y es qué estamos haciendo para que eso no pase. Ahí hay un indicador de impacto y de resultado que debe tener como referencia las políticas públicas y en las que todos como sociedad deberemos juntarnos para que eso no siga pasando. Ahí es donde creemos que está el punto de partida para que sean todas las situaciones relacionadas con protección integral y protección especializada, el referente del trabajo de las políticas. Otro, todo el análisis que ya hemos compartido y que se está compartiendo con cada una de las alcaldías y gobernaciones con relación a la gestión de riesgos con enfoque de niñez, en un trabajo en el que nos hemos juntado con UNICEF, con la cooperación, con la sociedad civil, con las alcaldías y gobernaciones también, a dejar estos boletines que recogen también las alertas de la Defensoría del Pueblo, que recogen todas las alertas que por temas ambientales y naturales van produciendo una información que se puede aprovechar para que las políticas estén pendientes de qué es lo que está pasando con los riesgos a los que se ven enfrentados los niños y niñas. Y estos boletines los estamos ya produciendo cada semestre. Empezamos ya este año y ahora en junio vamos a tener el segundo ya volumen, esto a nivel departamental y ojalá después lo podamos tener a una escala municipal. Y un tercero que recoge también el trabajo que se puede adelantar dentro de las políticas es concentrarnos en lograr una atención universal para la primera infancia, infancia y adolescencia en el país. Esta atención universal en garantía de derechos ya cuenta con toda la articulación y coordinación de las entidades del gobierno, ya cuenta también con, nos lo expresaban la doctora Andrea, con todo el acompañamiento también de los entes de control, cuenta también ya con una alianza muy importante con la sociedad civil y con la cooperación internacional, y de esta manera creemos que se puede responder de manera directa a grandes retos en el país. Es necesario que el país dé pasos gigantes ya en los marcos de política a esta atención universal. La atención universal es un indicador, es un logro que nos va a permitir también garantizar derechos para los niños y las niñas. Todo niño o niña atendido estaría en un curso o de prevención de situaciones que los ponen en riesgo, no tendría por qué llegar a la protección especializada y tendría también la opción de, si les sucede alguna situación que vulnere sus derechos, de disponer de alertas para que sean estas alertas los que permiten llegar a una atención oportuna, bien sea por una respuesta que viene en una articulación con la política nacional o con la política departamental o con la política municipal. Y de ahí garantizar que hay una respuesta directa a cualquier situación de alerta. Yo resumiría en estos tres caminos y son tres formas como hoy nos podemos medir en el país de si realmente nuestras políticas están respondiendo a lo que requieren y a lo que demandan la niñez en Colombia, Lorena. Gracias, director. Así es. Y bueno, vamos a darle paso a la subdirectora Natalia Quiñones para que en 2 minutos recoja las preguntas que hice al inicio de este bloque. Adelante, Natalia. Bueno, creo que ya el director nos daba un contexto amplio y nos daba una introducción. Yo de las preguntas que nos mencionaste y que veíamos acá en el chat, quiero destacar esa pregunta o esa inquietud sobre cómo sincronizamos o cómo coordinamos los procesos de planeación territorial con los procesos de planeación nacional. Y primero, pues, invitarlos también a reconocer o a plantearles que acá en el ejercicio de la territorialización de las políticas de niñez
niñez y de familia, justamente estamos en primer lugar reconociendo los ritmos y los tiempos de cada uno de los territorios, identificando también y reconociendo ya esas apuestas, esos compromisos que en el marco de las políticas de Estado, que en el marco también de la normatividad que contamos como país, ya cada uno de los territorios ha asumido y que las mismas están en línea, o el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en este caso está también en línea y en coherencia con esas apuestas que como Estado se ha venido construyendo y definiendo en materia de política pública de niñez y de familia. Importante es, sin duda, que tengamos también esa claridad de que cada uno de los territorios cuenta con sus herramientas, con sus compromisos, con sus prioridades, y por lo tanto pues no buscamos una línea unificada, ni un solo compromiso o una sola apuesta que busquemos todos. Por supuesto, el objetivo sí es lograr la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias, buscar también generar esas condiciones desde los diferentes aspectos en cada uno de los territorios que se requieren para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y familias, y sin duda también acá poder aprovechar esa posibilidad que nos da esa conexión desde los procesos de formulación de los planes de desarrollo territorial que han tenido que habilitar o que han tenido que construir también en esos acápites propios de cómo se armonizan esos planes de desarrollo territorial con el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que de ahí podemos partir para encontrar esos elementos comunes, pero sin duda acá es clave el reconocimiento de las particularidades propias y las necesidades de cada territorio. Eso por un lado, y por el otro también compartirles que en los procesos de territorialización de las políticas estamos también nosotros impulsando y movilizando que en esas instancias de gestión en los territorios sean también insumos, sean también vasos comunicantes entre lo que sucede, el contexto, la situación y lo que se moviliza en cada uno de los territorios, para que conecte también con lo que sucede y se moviliza desde el orden nacional. Nosotros como Sistema Nacional de Bienestar Familiar estamos organizándonos y estamos definiendo esas agendas de acompañamiento de trabajo en los territorios para que podamos también ser esos vasos comunicantes entre lo que se mueve y se coordinan esas instancias territoriales con lo que viene a definirse y a orientarse desde las instancias nacionales. Entonces, sobre estos aspectos de coordinación de los procesos de planeación, importante. Y por último, Lorena, quisiera destacar también de las inquietudes que nos planteaste, es poder también identificar que, si bien en algunos territorios nos han dicho que no cuento con enlace de primera infancia o con un enlace de infancia, que de pronto en el municipio tenemos solamente una persona delegada para estos asuntos, reconocer también, como ya lo mencionaron los diferentes colegas en sus intervenciones, y es que esto pues como no es una responsabilidad exclusiva de una entidad, tampoco es responsabilidad exclusiva de una persona o de un delegado en el territorio. Acá es necesario que fortalezcamos también esos equipos intersectoriales dentro de las características y las condiciones que tenemos en cada uno de los territorios, pero poder identificar y conectar desde ahí también los equipos de trabajo que desde las agendas de educación, de salud, de culturas, de desarrollo, de planeación, se convocan, se articulan y definen estos planes de acción y estas gestiones para movilizar la gestión integrada de políticas y la movilización de las rutas de atención de una manera, pues de un trabajo en equipo, sin duda, y que permita coordinar, articular la gestión de los diferentes sectores. Para eso también nosotros desde el sistema estamos prestos y estamos también organizándonos para poder acompañar la consolidación de esos equipos y ese trabajo de carácter intersectorial para la gestión integrada y la movilización de rutas de atención en los territorios. Así es, Natalia, muchísimas gracias por tu intervención, y ya cerramos con Rodrigo. Rodrigo, 2 minutos
para recoger esas preguntas que nos hacían en el chat de este webinar. Gracias, Lorena. Sí, unas preguntas muy interesantes, estaba mirándolas en el chat y sobre todo las que tú mencionaste. Metodología y herramientas de acompañamiento adecuado, matriz de RIA y caracterización de políticas públicas. Nosotros hoy tenemos una caracterización de políticas públicas que sabemos en los territorios quién está actualizando políticas públicas, quién la está implementando y quién está creando y aprobando políticas públicas, y por eso hemos decidido tener esta orientación para el 2025, que nuestro equipo esté atento al acompañamiento de esta implementación de políticas públicas que hoy estamos proyectando en este foro tan importante. Y por supuesto que tenemos herramientas como documentos técnicos, guías que van orientando a cada territorio según su enfoque territorial, como lo mencionaba Natalia, pero ese acompañamiento lo hará nuestro equipo en territorio con orientación desde la sede de la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en conjunto con todos nuestros agentes en territorio. Muchísimas gracias, subdirector. Y bueno, ya estamos llegando al final de este webinar. Agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, a nuestras invitadas, a nuestros invitados, nuestros panelistas, a los equipos territoriales, a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a las organizaciones sociales y a quienes se conectaron desde distintas regiones del país. Gracias por ser parte de esta conversación y por seguir fortaleciendo la acción pública desde lo local. Nos reencontraremos en otros espacios. Un feliz día para todas y para todos. Y como dijo el director, a darle vida a las políticas. Chao, chao.